de primaria. Yo estudiaba en el colegio seminario y el profesor nos motivaba con las tradiciones peruanas. La cosa es que cuando nos contó las tradiciones traigones, era una tradición fantástica. Para nosotros era graciosa, era como una leyenda. Pero no será hasta cuando 20 o 30 años después encuentro esa misma tradición en un libro de una universidad de Texas, en Estados Unidos, donde analiza la literatura fantástica latinoamericana e incluye a Ricardo Palma. Lo incluye en inglés. Yo digo, ¿qué es eso? Y me doy cuenta que Ricardo Palma escribía literatura fantástica también. Claro, para nosotros era un milagro, porque en nuestro contexto es una creencia, es un milagro de los santos. Bueno, vamos, porque también estaba esa tradición de Fray Martín, ¿no? Donde le da de comer a un perro, un gato, un pericote. Esa es una tradición de Ricardo. O los mosquitos de Santa Rosa de Lima. Esa es una tradición de Ricardo Palma. Es literatura fantástica. Claro, en nuestro contexto de creyentes, obviamente no es fantástica. Porque en nuestro contexto peruano, digamos, hay un halo de creencia. Entonces, pero en un contexto universitario, europeo, cartesiano, racional, lo que escribe Ricardo Palma sí es literatura fantástica, ¿no? En ese aspecto. Entonces, claro, uno se viene a dar cuenta cuando está en una universidad en el extranjero y dice, caramba, es literatura fantástica, una transición. Entonces, porque depende del contexto en el que lo leas. ¿Quién más escribe? Su hijo. Él sí ya se mandó con todo. El hijo de Ricardo Palma dijo, bueno, si mi papá escribe esto, yo también voy a escribir. Clemente Palma tiene este libro Cuentos Malévolos. Fue publicado en 1904. Es considerado, ese sí es considerado el padre de todo el horror y el terror peruano. Punto. Por ejemplo, en Cuentos Malévolos hay una historia llamada El Príncipe Alacrán, de un hombre que se enamora de un alacrán gigante. Un hombre, de una alacrana, por ejemplo. Y bueno, eso es alacrán. Ya, eso de ahí es bien raro, es extrañísimo, es weird, ¿ya? Y sobre todo la descripción de la alacrana realmente da miedo. Esta persona tiene electrones, algo así. Entonces, Cuentos Malévolos de Clemente Palma. O sea, si ustedes leen busquen en internet, El Príncipe Alacrán, no parece que fue escrito en 1904, parece que puede haber sido escrito en un Wattpad o algo así, una historia rarísima. XYZ, Historias Malignas, son sus otras obras. Creo que es Calderón, creo que lo lanzaron Valderomar. Abraham Valderomar. ¿Qué escribió Abraham Valderomar? Un cuento de un cañito, ¿no se acuerda? El caballero caribeño. Hay otro, el pueblo de los cóndores, también de un circo. Yo creo que se acuerdan, ¿no? Ya. Tristitia, ¿no? Ya. Valderomar también tiene cuenta como el Campo de Oro, como Evaristo de Sauce que murió de amor, Los ojos de Judas. El gran Abraham Valderomar también tiene cuentos fantásticos. Tiene un cuento de una mujer que se quita los ojos para dárselo a una especie de deidad, que era un hipocampo, un caballito de mar gigante que aparecía en la luz de la luna, para que la mujer pudiera dar a luz, quedar encinta. Una mujer que quería tener un hijo de sentencia y hace un rito mágico. Ya, eso es algo que después la gente que ha leído a Lovecraft, ¿no? Un poco que me hace recordar que Lovecraft después hablaría de esas deidades también marinas. Bueno, Valderomar lo hizo antes. ¿Qué ven en Perú aquí de Juan? Yo claro, como dice. Vallejo. Nuestro gran César Vallejo, él también escribía literatura fantástica. Tiene un libro llamado Alas, del año 23, y Fabla Salvaje. En Fabla Salvaje habla de doppelganger, un hombre subjetivo. Es un hombre que tiene una doble personalidad que por dentro la tormenta. Termina pues matando intentando matar a su pareja y después suicidarse. Fabla Salvaje, ¿no?
me hace recordar mucho al cuento de Lorna, de Maupassant. Es una especie de posesión, de cuidado. En el caso de Escalas, tiene un cuento llamado Los Cainas. ¿Alguien ha visto la película de Planeta de los Simios? Seguramente. Ya. César Vallejo escribió un cuento que se adelanta al argumento de esa película. Porque el argumento de esa película es qué pasaría si los humanos involucionan. Se basó, o sea, para que una obra sea ciencia ficción, tiene que basarse en un postulado científico, una teoría científica. Ese es lo básico. Entonces, Vallejo se basó en la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, y dijo: ¿qué pasa si regreso a mi pueblo, a un pueblo llamado Los Cainas, y encuentro que todos sus habitantes se han vuelto simios? Y comienzan, y han perdido la facultad de hablar, comienzan a treparse por las paredes, comen insectos, y comienzan a evolucionar. Ya, César Vallejo, eso está en el libro Escalas, del año 1923. Ese mismo año Vallejo se va a París, se va a Francia. Y obviamente, ¿qué hubiera pasado si Vallejo quizás hubiese seguido por esa línea, ¿no?, de la literatura? Quizás si se hubiese quedado por ahí, si se hubiese quedado en Perú, hubiese terminado escribiendo literatura de terror. Eso es lo que te da el Perú un poco, lo que el contexto que inspira, ¿no? Pero Vallejo pues terminó yéndose a Rusia, terminó yéndose a París, a Rusia, pues, a la Guerra Civil Española, y la literatura que después escribe es la que aparece en El Sexteno, que es una novela socialista, Paco Yunque, que es el cuento sobre el bullying más antiguo que se ha registrado, creo que en la historia, Paco Yunque, y sin embargo, en realidad, Paco Yunque, cuando Vallejo lo escribe, lo rechazaron. Le dijeron: he pedido, el editor le dijo: tío, he pedido un cuento infantil para sacarnos de pobres, quiero que escribas, César Vallejo, un cuento infantil y me traes un panfleto político, porque Paco Yunque básicamente es una obra muy panfletaria. Si la lees en el contexto político de los años 30, de la guerra, digamos, de la entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, obviamente Vallejo ya había pisado el Unión Soviética. Cuando publica o cuando aparece Paco Yunque es una obra completa y abiertamente socialista, o sea, propagandística. Y sin embargo es el cuento más popular en el Perú. Y a mí me parece